Son las 8:36 de la mañana y vamos a recordar que la semana pasada tuvo lugar la Asamblea General del Clúster Vasco de la Construcción, de Eraikune, que por cierto está de aniversario, ¿no? Porque este año se está cumpliendo, bueno, pues nada más y nada menos que su 10º aniversario. Con nosotros está su presidente, Alberto Marín. Alberto, ¿qué tal, Egunon? Egunon, Koldo. Bueno, una jornada, un año especial, ¿no? Este 10º aniversario de un clúster que poco a poco ha ido consolidándose en el ámbito de la industria de la construcción, ¿verdad? Pues sí, sin duda. Cumplir 10 años en un sector como el nuestro, que llevamos arrastrando unas crisis realmente importantes, pues sí, es estar satisfechos del trabajo que se ha realizado, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en una magnífica situación desde el punto de vista de clúster, desde el punto de vista del sector, para afrontar los próximos retos que se nos avecinan, ¿no? Sí, es curioso además porque, claro, hablamos de la industria de la construcción y justo antes de la pandemia estábamos hablando de un sector que estaba en franca recuperación, que podía ser punta de lanza. De hecho, ¿puede volver a serlo después de este confinamiento, después de este parón? Yo creo que debe serlo. Está claro que efectivamente teníamos una tendencia positiva en el año 2019, en el inicio de este 2020, sin lugar a dudas, sin ese ritmo o sin esos incrementos de actividad que queríamos nosotros, pero sí con una tendencia positiva. Pero no lo digo yo solo, ¿no? Es que en Europa está ocurriendo que el sector de la construcción está siendo el pilar importante en esta nueva reconstrucción, igual la redundancia, motivado por esta pandemia. Y sí, evidentemente creemos que es un sector absolutamente trascendental para recuperar empleo y actividad en nuestro país. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de la construcción igual no somos capaces tampoco de afinar exactamente dónde están los pilares en los que se asienta, porque no todo es hacer grandes construcciones, ¿no? En este caso, hay diferentes sectores y subsectores que pueden ser los grandes protagonistas sin darnos cuenta, como rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, ¿no? La cadena de valor del sector de la construcción es muy amplia, ¿no? O sea, el clúster lo demuestra claramente, como dentro de toda su cadena de valor no solo se encuentran las empresas constructoras, alma mater del sector, pero hablamos de ingenierías, hablamos de empresas de rehabilitación, hablamos de empresas de arquitectura, hablamos de promotoras, hablamos de muchos otros sectores que vienen afectados positivamente por nuestro sector, ¿no? Es cierto que la rehabilitación es el que de alguna manera mejor se ha comportado en los últimos tiempos, motivado también porque tenemos un parque de viviendas tremendamente viejo, pero lo que es cierto es que lo que tracciona realmente dentro de nuestro sector es la obra civil, ¿no? Es la que tracciona realmente y la que genera riqueza indudablemente en nuestro país. Lo que el otro día comentaba usted en la Asamblea es que hay una necesidad, la de reclamar y de situar al sector de la construcción en el ámbito económico industrial vasco. ¿Cómo es que no tiene todavía ese reconocimiento como tal? Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo lo reclamo cada día y allí donde estamos entendemos que efectivamente el sector de la construcción en toda su amplitud, no solo hablamos de vivienda, el sector de la construcción significa infraestructuras, el sector de la construcción significa otro tipo de infraestructuras que nos han aportado valor a la sociedad, no solo los puentes, los puertos, las carreteras, etcétera, generan valor para la sociedad. Repito, la construcción lo es, pero hay muchos más ámbitos. Todo eso es absolutamente crítico y estratégico para el país, para la construcción del mismo, y genera valor, genera riqueza, genera IVAs, genera impuestos y tracciona otros sectores realmente importantes, ¿no? Transporte, e incluso llegaría en tercera derivada, si quieres, a la restauración. O sea, porque todas aquellas gasolineras o bares o restaurantes que se ocupan de atender, aparte del sector de transporte, también están afectados por la tracción del sector de la construcción, ¿no? Yo creo que tracciona muchísimo
y es terreno de juego de muchísimos sectores. Sí, parece que ningún otro puede existir sin precisamente, ¿no? Alguno de los ámbitos que tienen que ver con la construcción. Eso es la realidad, ¿no? La cantidad de obra que hay que hacer precisamente para sacar adelante cualquier otro tipo de negocios de esas características. Bueno, aparte de esto que mencionaba, antes estaba hablando precisamente que no estamos hablando solamente de lo que muchas veces se ha dicho el cemento, sin más, ¿no? Porque dentro de esa cadena de valor estamos hablando también de ingenierías e incluso podríamos decir que se está evolucionando, bueno, hasta ámbitos muy determinantes, ¿no? Big Data, etcétera. Todo eso es lo que se está manejando ahora mismo, como está jugando ese sector de la construcción, esta industria de la construcción, ¿no? Evidentemente. O sea, la digitalización en el sector de la construcción está siendo una parte muy importante, y la industrialización del sector de la construcción a través de procesos BIM, etcétera, está implantándose de manera notable. No solo lo digo yo, lo dice Europa. Europa manifiesta claramente que la industria de la construcción es estratégica, y el desarrollo de esta reconstrucción nacional europea viene a través del Green Deal, de una construcción sostenible y de una digitalización. Y todos somos conscientes de que cuando nos vamos a nuestras casas, pues cada día existe mucha más digitalización alrededor del sector de la construcción. Por tanto, el paradigma es evidente, está cambiando de manera notable. Es cierto que nosotros ya lo identificamos dentro del clúster en nuestro plan estratégico de hace año y medio, y el lenguaje en nuestro sector va cambiando día a día en esos términos, ¿no? Es cierto que no solamente, por ejemplo, se hacen obras en el exterior, sino que ya incluso se está trasladando solamente conocimiento. Es decir, esa industrialización de la construcción que está servitizando, por ejemplo, su conocimiento para otros proyectos en otros lugares. Sí, es así. Incluso dentro de nuestro sector se está compartiendo este know-how a nivel internacional. Estamos compartiendo nosotros esta experiencia en otros países. En Latinoamérica estamos teniendo acuerdos asociativos con empresas importantes y con otros clústeres importantes, e incluso estamos trasladando este know-how a zonas del este también. Por lo tanto, sí, sin duda. El sector de la construcción del País Vasco, y hay que decirlo bien alto, es un sector de alto valor añadido. Tenemos unos grandes profesionales, sobre todo en lo que hace referencia a la tecnología, la tecnología del sector. Es cierto, y es otro de los aspectos que estamos enfocando y trabajando, y sin lugar a dudas es un reto futuro, que el empleo, digamos, y con todos los respetos, de menor calidad, de menos, valor añadido, nos hace falta para llevar a cabo las obras aquí en nuestro país, y es uno de los retos en los cuales nosotros estamos identificando e intentando trabajar con las administraciones para solventarlo, porque sí es cierto que, digamos, la capa alta del empleo lo tenemos cubierto, pero la baja no, y ahí es donde tenemos que trabajar también, porque es un sector, repito, estratégico, pero también debe ser atractivo, y no lo está siendo. ¿Falta mano de obra cualificada en el sector de la construcción? Absolutamente. Sí, o sea, es decir, nos faltan maquinistas, nos faltan empleo de base, evidentemente, ¿no? Y estamos importándolo de otros lugares. Hace poco la administración me reclamaba de alguna manera la identificación y el trabajo al respecto, porque hay obras emblemáticas en nuestro país que están dependiendo de mano de obra de otras zonas fuera de lo que es Euskadi, y eso no puede ser. Tenemos que identificarlo y tenemos que afrontarlo. Sí. ¿Y eso por qué ocurre? Porque estamos hablando de ámbitos también de cierta especialización, claro. Hablamos de profesionales especialistas que no se forman porque no es atractivo, ¿o qué es lo que está sucediendo? ¿O que hay una desconexión entre la formación y el ámbito laboral? Lo que es cierto es que estamos en ese reto de identificación. El clúster está dinamizando y está afrontando ese tipo de proyectos porque creemos que son muy importantes. Pero probablemente sea una mezcla de todo, una mezcla de falta de atractivo, una mezcla que, no olvidemos, perdimos un número importante de empleos en la última crisis del 2008, importantísimo, y ese empleo se ha ido a otro sector, y volver a recuperarlo pues va a costar, y debemos hacer atractivo este sector, y yo manifiesto abiertamente el atractivo del sector, porque creo que es un sector importante, necesario, traccionador, generador de empleo, y además de empleo de calidad, que podemos hacerlo, Entonces, sí es cierto que nos falta,
y tenemos que identificarlo y afrontarlo. Está claro que sí. ¿Es cierto que el sector de la construcción fue una especie de muro de contención ante el déficit estructural y que ahora tiene otros retos, o podría tener otros retos como un elemento estratégico y tractor en la economía? Históricamente lo ha sido, Koldo. Históricamente, cuando había que afrontar el déficit estructural a nivel país, lo fácil y sencillo era recortar en el sector de la construcción. Lo ha sido. Históricamente se asignaba un porcentaje de PIB a las diferentes inversiones estructurales del país. Estructurales quiero decir en términos constructivos. Y cuando cambió el modelo económico o las problemáticas o las crisis que hemos tenido, pues lo fácil ha sido la construcción. Y yo creo que eso debe cambiar. Creo que debe cambiar y debe de ser asumido por todos que somos un sector estratégico, que no solo lo digo yo, sino lo asume todo el mundo y que en Europa lo manifiestan día a día y lo tienen absolutamente claro. Yo lo que digo es que debemos de darle la importancia que merece el sector con raciocinio, es decir, construyendo lo que hay que construir y con inteligencia, pero que desde luego nos va a ayudar notablemente a salir de ahí. ¿Y cuáles son los propios retos que tiene la industria de la construcción en sí mismo? Bueno, sobre todo, yo creo que, yo siempre lo he dicho, ¿no? La sostenibilidad es uno de los retos que está encima de la mesa en términos constructivos, que nos va a ayudar como sociedad a mejorar, lógicamente, el futuro de nuestro país. Por otro lado, yo creo que la productividad es uno de los grandes retos. Es decir, otros sectores están en crecimientos de 2 dígitos en términos productivos y nosotros no. La productividad debe serlo en nuestro país. Debemos de ser un sector que genere certidumbre en términos de presupuestos y en términos de plazos. Creo que en algunas ocasiones no lo hemos hecho y sí debemos de hacerlo. Y fundamentalmente son esos, ¿no? Lo demás todos lo sabemos, la digitalización, la industria 4.0 está impregnada en nuestro sector y lo vamos asumiendo día a día, pero los anteriores que he mencionado creo que son los más importantes. ¿Se invierte lo suficiente en investigación y desarrollo e innovación? Más de lo que se cree en el sector, estamos cerca de un 2% superior que en otros sectores, pero insuficiente para la realidad existente y para los retos futuros. Yo creo que debemos de seguir invirtiendo ahí, es una pata importante, pero repito, lo hacemos, o sea, se hace más de lo que parece en nuestro sector, en términos de nuevos materiales o en términos de nuevos procesos. Entonces, bueno, hay cosas que se hacen más de lo que parece. No obstante, no es suficiente. Bueno, ¿y los retos del clúster cuáles son? Después de esto hemos empezado hablando del propio clúster, que aglutina prácticamente al 50% del sector, en todos los ámbitos además, ¿no? Desde ingenierías, arquitecturas, etcétera, o las grandes empresas. Hay de todo prácticamente, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, bueno, el reto del clúster es seguir creciendo de manera inteligente. ¿Qué quiero decir? Estamos en una muy buena posición como referente dentro del sector, como referente en el sector de la construcción. Creo que vamos mejorando nuestro modelo de gestión interno y, sin lugar a dudas, estamos en una situación tanto financiera como organizativa magnífica para seguir afrontando los retos del sector de la construcción, y lo que sí queremos ser es un agente dinamizador y que vincule de la mejor manera posible la administración y nuestros socios, ¿no? Evidentemente cada día estamos teniendo más socios porque las cosas se están haciendo bien. Creo que seguiremos creciendo en términos financieros, pero lo que más me preocupa es en retos de país y ser un elemento tractor fundamentalmente para la administración y para los diferentes socios que tenemos para mejorar el país. Pues Alberto Marín, presidente de Eraikune, del clúster de la construcción, gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tenga buena jornada. Gracias a ti, Koldo. Vale, es que ricasco.